Bueno, vamos a orar. Señor eterno, soberano, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Señor, por la oportunidad, por el privilegio que nos da de poder reunirnos como iglesia, Señor, de poder, Señor, reunirnos con el fin de nosotros adorar y glorificar tu santo y divino nombre, Señor. Te pido que hable a nuestros corazones y a nuestras vidas a través de tu palabra y ayúdanos, Señor, a exaltar y a ver a Cristo, Señor, a través de la exposición bíblica de ella. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Cristo murió por todos los hombres en sentido general, o Cristo murió por un grupo en sentido particular. Esa pregunta es la que trataremos de nosotros explicar en esta mañana. El arminianismo dice que Cristo murió por todos los hombres. Y como Cristo murió por todos los hombres, Cristo murió para hacer posible la salvación sin garantizar nada de manera particular. O sea, Cristo murió por los hombres, pero esa muerte no fue para garantizarle la salvación a nadie, sino que esa muerte fue para hacer posible que alguien que quiera pueda salvarse, o para abrir una posibilidad de salvación, o para dejar posible ahí a que el que quiere extender la mano pueda extenderla y así pueda salvarse. Tenemos que decir nosotros que eso es lo que creen muchas iglesias hoy, que la salvación es para aquellos que comprenden su estado natural, y ese comprender su estado natural es porque ellos han analizado, ellos han reflexionado, ellos han entendido y han llegado a la conclusión de que ellos deben cambiar su rumbo espiritual, y entonces la salvación es para ellos. Y entonces ellos pueden elegir o ellos pueden rechazar a Dios, y sobre todas las cosas dicen ellos que Cristo murió para eso, y que el favor de Cristo está disponible para todos los hombres en sentido general. Por eso la oferta de salvación es abierta para todos, de que venga todo aquel que quiera, y el que quiere viene y el que no quiere no viene, y al final entonces la salvación no depende de Dios, sino del hombre que decidió o no decidió acercarse. Esta doctrina de la expiación limitada es, podemos decir, y coinciden los estudiosos bíblicos, que es la doctrina más controversial de lo que es la doctrina de la gracia. Es el punto de los 5, es el punto más controversial, esto de la expiación limitada. Y entendemos nosotros que la validez de una doctrina no está basada ni está fundamentada en aquel que la defiende, sino que debe estar basada en lo correcta de la interpretación de las Escrituras. O sea, ¿quién tiene la razón? Bueno, la razón la tiene las Escrituras, y al final la buena interpretación bíblica es la que va a dar la razón a cualquier punto teológico que nosotros pudiéramos estar discutiendo. O sea que la palabra es nuestra fuente de autoridad, la palabra es quien tiene la última palabra, y todo lo que nosotros podamos decir está sujeto o debe estar sujeto a lo que la palabra enseña. La Iglesia Católica enseñaba que ¿quién era la autoridad? La autoridad no era la palabra, la autoridad era la iglesia. Bueno, no es así. La autoridad es la palabra de Dios. ¿Fue la salvación general para todos los hombres? ¿O fue la salvación específica para los escogidos? ¿Podemos nosotros decir que la expiación es la obra de Dios en favor de los pecadores para Él reconciliarlos con Él? La expiación es la muerte de Cristo por el pago de nuestros pecados. En la cruz, Cristo pagó por nuestros pecados, y allí en la cruz
Cristo perdonó nuestros pecados. Cuando la justicia de Dios fue satisfecha en la cruz, Dios reconcilió consigo mismo a ese hombre pecador. Mire como lo dice segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos ha dado el misterio de la reconciliación. Pues Dios en Cristo reconcilió al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta sus transgresiones y encomendándonos a nosotros la palabra de la reconciliación. Cristo cumplió la ley a toda cabalidad. Cristo vivió una vida perfecta. Cristo acumuló los méritos necesarios al morir en la cruz como un sacrificio perfecto por los pecados. Y entonces esos méritos de Cristo son imputados al pecador perdonado. Y ahora Dios no ve la hoja de vida de ese pecador, sino que lo que Dios ve es lo que Cristo hizo, es la vida de Cristo, es el sacrificio de Cristo en la vida de ese pecador perdonado. Dios me trata como si yo hubiera vivido la vida de Cristo. La expiación es lo que renueva, lo que remueve los pecados. Y la expiación aplaca la ira de Dios y termina reconciliando al pecador con Dios. Ahora, podríamos nosotros preguntarnos, ¿qué motivó la expiación? ¿Qué motivos tenía Dios para la expiación? ¿Qué pudo motivar la expiación? Y Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Como demostración de su justicia, Dios le ha puesto a él como expiación por la fe en su gracia, a causa del perdón de los pecados pasados, en la paciencia de Dios, con el propósito de manifestar su justicia en el tiempo presente, para que él sea justo y a la vez justificador del que tiene fe en Jesús. Esa es la razón. Todos los que han creído son justificados y creyeron porque estaban condenados y fueron despertados a la gracia por el Espíritu de Dios. No fue que el hombre despertó, el hombre entendió, el hombre reflexionó, el hombre pudo discernir. No, nada de eso, porque la misma palabra nos enseña que el hombre carnal no puede discernir las cosas que son espirituales, que las cosas espirituales solo han de discernirse espiritualmente. La justificación es una transacción de carácter puramente legal en la que se cambia la situación judicial de un pecador delante de Dios. Dios justifica a los creyentes y esa justificación es de manera gratuita. La justicia fue paga por un sacrificio. La justificación fue paga por un sacrificio que fue nada más y nada menos que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Un autor dice, hablando sobre esto, cito: la expiación es el pago del pecado a través de la muerte de Cristo, la cual fue penal y sustitutiva. Penal porque hizo un pago, pagó una deuda, pagó un precio. Cristo hizo un pago por mis pecados y así los perdonó, quedando la pena o la condenación abolida. Eso es lo que implica la palabra penal. Y es sustitutiva porque nos tocaba a nosotros pagar el precio del pecado, pero Él lo hizo por nosotros. Fin de la cita. Dios lo hizo por nosotros y para justificarnos. ¿Por quién murió Cristo entonces, pastor? ¿Por todos o por muchos? Primero, tenemos que decir
que si Cristo murió por todos, y si Cristo murió por todos los hombres, ese todos los hombres, ¿qué encierra? Todos los hombres. Y si murió por todos los hombres, entonces tenemos que decir que ese todos los hombres debe incluir toda la raza humana creada por Dios, absolutamente toda, antes y después de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El sacrificio de Cristo no fue efectivo en aquellos hombres que estaban en el infierno a la hora en punto de Él venir y ofrecer el sacrificio en la cruz del Calvario. Me explico. Cuando Cristo viene y muere en la cruz, ya habían algunos que estaban en la antesala del juicio, que es el infierno, y allí en el infierno estaban ya siendo atormentados, esperando el día del juicio final, para entonces ellos recibir la condenación final. ¿Cristo murió por eso que estaban en el infierno? Es evidente que no. Si decimos que sí, entonces Hebreos capítulo 9 versículo 27 dice: entonces, tal como está establecido, que los hombres mueran una sola vez después de estos juicios. El hombre que murió en su pecado, el hombre que murió y que fue condenado, el hombre que estaba en la antesala de su condenación en el infierno, a la hora en punto de venir Cristo, a la hora en punto de Cristo ofrecer el sacrificio por los pecados, esos hombres se quedaron en el mismo lugar. Y decimos que Cristo no murió por los pecados o por los pecadores que se encontraban ya en el infierno. Cuando Él hizo ese sacrificio en la cruz, esos hombres ya estaban allí. Por eso decimos que si nosotros decimos que Cristo murió por todos los hombres o por toda la raza humana, entonces esto nos deja un problema. Y quiero citar a Spurgeon, que hablando sobre este tema dice lo siguiente: si Cristo en su propia cruz quiso salvar a todo hombre, entonces Él se propuso salvar a aquellos que ya habían sido condenados antes de morir. O sea, antes de morir Él. Si la doctrina de que Él murió por todos los seres humanos fuera cierta, entonces Él murió por algunos que estaban en el infierno antes de que Él viniera a este mundo. Fin de la cita. O sea, si Cristo murió por todos los hombres en sentido general, entonces hasta aquellos que estaban condenados en el infierno también Él murió por ellos. Primera Timoteo capítulo 4 nos deja un problema. Dice Primera Timoteo capítulo 4 versículo 10: porque para esto mismo trabajamos arduamente y luchamos, pues esperamos en Dios, en el Dios viviente, quien es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen. Entonces, como que Pablo nos deja un problema. ¿Cómo es que Dios es el Salvador de todos los hombres y especialmente de los que creen? Pablo dice aquí que el Salvador de todos los hombres es Dios. El amor de Dios se manifestó en la cruz en favor de los que iban a creer. Y solo esos, y solo a eso Dios le daría la salvación, porque esos no se perderían y no se podían perder, porque Dios, porque Cristo ganó en la cruz la gracia de la fe que luego le iba a otorgar a ellos. Cristo murió por todos. Sí, Cristo murió por todos. Pastor, se está contradiciendo ahora. No, déjeme terminar. ¿Cristo murió por todo? Sí. Pero Cristo murió por todos los creyentes de todo el mundo. Cristo murió por todo, pero por todos los creyentes de todo el mundo. Para un grupo, la muerte de Cristo iba a ser una condenación. Para otro grupo, la muerte de Cristo iba a ser salvación. Cristo murió por esto. Cristo murió por los dos grupos, por un grupo que Él iba a representar lo que era la condenación para ellos, y por el otro grupo que Él escogió, que Él entonces sería el quien iba a expiar o a pagar los pecados de este grupo. Y este grupo Dios le dio gracia en Cristo. Juan capítulo 3 versículo 16, el versículo más popular de toda la Biblia, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna.
¿Qué no dice el texto? ¿Qué no dice el texto? Que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo Cristo a salvar al mundo. Eso no es lo que dice el texto. La muerte de Cristo es en favor ¿de quién? De todo el que cree. ¿Y quiénes son entonces los que creen? Aquellos que Dios le da la gracia de creer. Recuerda que hablábamos cuando empezábamos a hablar sobre esta serie, la que es la depravación total. Citamos la confesión de fe, que la confesión de fe nos dice en su segundo párrafo, cuando nos habla ahí de la fe, dice que la gracia de la fe, y nos habla de la gracia de la fe otorgada o dada o entregada al hombre en el momento que cree. Dios es quien le da al hombre la gracia de la fe. Entonces Cristo murió por aquellos que iban a tener fe, aquellos que Él compró la gracia de la fe para ellos en la cruz del Calvario. El mundo aquí, podemos nosotros decir en este versículo bíblico de que Dios amó de tal manera al mundo, por tanto Dios amó al mundo. Nosotros podemos decir aquí que es la expansión del evangelio más allá de los judíos, y esa expansión del evangelio más allá de los judíos que implica todo lo que es el mundo, todo el mundo completo, pero específicamente a lo que habían sido escogidos, porque solo los escogidos iban a creer, porque para creer necesita el hombre una intervención divina, porque por su propia cuenta el hombre no va a creer, porque este hombre ni quiere ni puede creer. John Piper dice de esta manera: cuando el evangelio es predicado, Cristo es ofrecido a todos sin distinción, y la oferta es absolutamente auténtica para todos. Lo que se ofrece es a Cristo, y cualquiera, absolutamente cualquiera que reciba a Cristo, recibirá todo lo que Él compró para sus ovejas, para su novia. El evangelio no ofrece una posibilidad de salvación. El evangelio es la posibilidad de salvación, pero lo que se ofrece es a Cristo, y con Él el beneficio infinito que Él logró para su pueblo por medio de su muerte y resurrección. Fin de la cita. Es verdad que el ofrecimiento es para todo. Es verdad. ¿O no es así? ¿No es para todo? ¿No es un llamado abierto? Es un llamado abierto, es un llamado para todo. Ahora, ¿todos responden al llamado? Solo responden al llamado los que son despertados a la vida por la gracia de Dios. Solo esos son los que responden al llamado. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Vienen todos? No. Si decimos que Cristo murió por todo, entonces, una de dos. Si nosotros sostenemos que Cristo murió por todo, pasa una de estas dos. Uno, o no fue eficaz la expiación de Cristo en la cruz del Calvario, porque no pudo salvar a todos, porque todos no se salvan. Dos, o efectivamente Él murió por todos. Él vino a salvar a todos los que habían de creer. No sé si me entendieron el juego de palabras. Murió por todo, sí, por todo lo que habían de creer. Mateo capítulo 26, versículo 28, nos dice esto en el ambiente de la última cena. Esto es mi sangre del pacto que es derramada por todo el mundo, dice. Esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecado. Cristo está diciendo en la última cena: esta es mi sangre que ha sido derramada por muchos, no por todos. Su sangre derramada no por todos los hombres, sino más bien por muchos. Mira, déjame citar a Jeremías capítulo 31, desde el versículo 31. Dice en el libro de Jeremías: he aquí vienen días, dice Jehová, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá.
No será como el pacto que hice con sus padres el día que lo tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos invalidaron, a pesar de ser yo su Señor, dice Jehová, porque este será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. O sea, Jeremías está diciendo, el Señor está diciendo a través de Jeremías que él hizo un pacto con el pueblo, pero este no fue un pacto eterno, porque fue un pacto que ellos lo pudieron quebrantar. Ahora, dice Jeremías, Dios va a hacer un pacto nuevo. Y dice, sigo leyendo, pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ya nadie enseñará a su prójimo, ni nadie a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, puesto que todos ellos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de sus pecados. Este nuevo pacto que está hablando Jeremías es un nuevo pacto que está garantizado por la soberanía de Dios, porque pondrá Dios su ley, Dios pondrá la garantía y Él se va a encargar de Él colocar su ley en sus corazones, en sus mentes. Y este nuevo pacto entonces será un pacto inquebrantable. ¿Por qué será un pacto inquebrantable? Porque quien lo diseñó, quien lo hizo de esta manera para que sea un pacto inquebrantable. Jeremías 32, versículo 39, le daré un solo corazón y un solo camino, a fin de que me teman perpetuamente para su propio bien y para el bien de sus hijos después de ello. Haré con ellos un pacto eterno, no desistiré de hacerle bien. Pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Me regocijaré por causa de ellos al hacerle el bien. Lo plantaré en esta tierra con verdad, con todo mi corazón y con toda mi alma. Jeremías está hablando aquí del pacto eterno que Dios iba a hacer. Y está hablando de que el pacto que hizo con Israel no es un pacto eterno. Y que ahora Él iba a hacer algo nuevo. Porque esto nuevo que Él iba a hacer estaba dentro del plan y de su soberanía. Y esto iba a garantizar de que sea algo totalmente perpetuo. Hebreos capítulo 9, versículo 15, nos dice allí el escritor de los Hebreos, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para librarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. O sea, el escritor de los Hebreos nos está diciendo que Cristo es el mediador de este nuevo pacto, que la sangre derramada en la cruz, esa sangre selló el nuevo pacto y que Cristo ahora es el redentor del nuevo pacto. Y nos dice el escritor de los Hebreos aquí, en la segunda parte del versículo 15, dice, para que los llamados, oiga bien, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. ¿Quiénes son los que van a recibir la herencia eterna? Todos los llamados. Y ya sabemos que la Biblia nos enseña que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Yo soy aguilucho, no escogidita, pero bueno. Muchos son los llamados. El Señor llama a todo el mundo. Pero todo el mundo viene. Spurgeon decía, uno de sus enigmas populares de este señor, Spurgeon decía, ¿por qué fui llamado a oír su voz y a entrar habiendo a un lugar al par que miles la de dicha escogen y antes que venir de hambre mueren? Yo no lo escogí. Él me escogió a mí. Juan capítulo 10 versículo 15, como el Padre me conoce, yo también conozco al Padre y pongo mi vida por todo el mundo. No, dice el texto, y pongo mi vida por mis ovejas. Juan capítulo 17 desde el versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado procede de ti.
porque les he dado la palabra que me diste, y ellos la recibieron y conocieron verdaderamente que provengo de ti, y creyeron que tú me has enviado. Versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me has dado, porque tuyos son. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ello. Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. Y luego dice, tu palabra es la verdad, y etcétera, etcétera. ¿Qué nos está diciendo Juan aquí? Los que vienen al Hijo son los que ya eran del Padre en la eternidad pasada. El Señor dice, tuyo eran. ¿Y qué pasó? Y tú me los diste. Y yo estoy orando y estoy rogando, no por todos los hombres, yo no estoy orando por el mundo, solamente estoy rogando por lo que tú me diste. Jesús también declaró algo muy contundente aquí, que Él no estaba orando por el mundo. En la faceta final de su ministerio, ya casi a la vuelta de la esquina estaba la cruz, y Él estaba allí orando no por el mundo, sino orando por lo que Dios le dio. Mira, como lo dice John MacArthur, comentando el versículo 9, dice el pastor MacArthur, el mundo no era el interés de Cristo en su oración. Su atención estaba en quienes el Padre le había entregado, por quienes estaba a punto de morir en expiación. Fin de la cita. Su interés, hermano, estaba no en el mundo, no en todos los pecadores, no en toda la raza humana. Su interés estaba en aquello que el Padre le había entregado. Es claro aquí que Cristo está diciendo que fue el Padre quien les dio a esos por lo que Él estaba orando. Nadie viene al Hijo si el Padre no es quien lo envía, porque eran del Padre y el Padre se lo dio. Por eso dice, porque tuyos son, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Esta expresión está diciéndonos que los 11 discípulos, está diciendo aquí, lo podemos ver, pertenecían a Dios. Y al igual que los discípulos, todos los creyentes pertenecen a Dios o pertenecían a Dios, porque han sido adoptados en la familia de Dios por su Hijo. Mira, como sigue diciendo Juan en el versículo 20 del capítulo 17, pero no ruego solamente por estos. O sea, yo estoy orando por los discípulos. Estoy orando para que ellos, después de mi muerte, después que yo muera y resucite, que tú le des las herramientas, que le des los medios de gracia. Estoy orando por ellos, pero dice en el versículo 20, pero no ruego solamente por estos, sino también por lo que han de creer en mí por medio de la palabra de ellos. Está orando, sigue orando por el mundo o sigue orando por los escogidos. Jesús estaba orando por sus discípulos y también estaba orando por nosotros. No por el mundo, por los discípulos y por los demás cristianos, por aquellos que creerían por la palabra de los discípulos. Estaba Jesús orando por aquello que el Padre había escogido en Cristo en la eternidad pasada. Gálatas capítulo 3 versículo 26. Así que todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 4 versículo 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba Padre. Así que ya no eres más esclavos, sino hijos, y si hijos, también herederos por medio de Dios. Cristo oró por todos los creyentes, por todos los hijos adoptivos que Dios había escogido para Cristo en la eternidad pasada. El rescate en la cruz fue por muchos, no fue por todos. Repito, el rescate en la cruz fue por muchos,
no fue por todos. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Ellos entonaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios gente de toda raza, pueblo y nación. Estaban cantando una canción, estaban entonando una canción. Por eso es que a mí no me preocupa mucho cuando me hacen bullying porque yo no canto bien. No importa, en el cielo yo voy a cantar y el Señor se va a deleitar cuando yo cante con mi melodiosa voz. Ellos estaban cantando una canción, mírenme y sonríanse, no me da igual. El Señor se va a deleitar con mi preciosa voz. Y ahí no se va a saber quién es Marcos Vidal y quién es Daniel, porque las voces serán. Entonaremos igual, así que no me preocupa mucho eso. Estaban cantando una canción y esta canción decía, la primera parte de la canción: porque tú fuiste inmolado. Y yo pregunto, ¿cuándo fue el cordero inmolado? ¿En el Gólgota? Ahí fue el cordero inmolado. No, el cordero fue inmolado desde la eternidad pasada. Y eso es lo que nos enseña la Biblia. El cordero fue inmolado desde la eternidad pasada. Y dice, ellos están cantando: porque tú fuiste inmolado. Segunda parte: y con tu sangre has redimido para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. O sea, es como que el escritor pudiera decir: y con tu sangre has redimido para Dios a todo el mundo, o gente de todo el mundo, porque está hablando ahí de que redimió para Dios gente de toda raza, toda lengua, todo pueblo y toda nación. Por eso es que cuando hace referencia al mundo y hace referencia a todo, está haciendo referencia a todos los creyentes de todo el mundo, todos los que han sido, los que han creído en Cristo por la fe. Fue inmolado el cordero en la eternidad pasada. Su sangre redimió no a todo el mundo en sentido general, sino más bien en sentido particular. La redención, la expiación no es general, es particular. Él redimió, Él salvó gente de toda raza, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. O sea, eso nos dice que su rescate en la cruz fue por mucho, no por todo. Él murió en la cruz para hacer efectiva la salvación de muchos. Y en ese muchos estamos nosotros. Marcos capítulo 10, versículo 45, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Como ya vamos viendo la cosa diferente. Dice, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y muchos no es todo. Mucho es mucho. Pero mucho no es todo. Usted puede decir, usted puede tener una funda de pan y yo decirle, bueno, yo quiero mucho pan de eso que usted tiene en esa funda. Yo no le estoy diciendo que me lo dé todo, yo le estoy diciendo que yo quiero mucho de lo que usted tiene. Bueno, eso es lo que está diciendo el texto, que muchos hombres, Cristo murió por eso, muchos hombres, y los rescató en la cruz, no por todo. Mateo capítulo 26, versículo 28. Esto es mi sangre, que ya lo leí hace un rato. Esta es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos por el perdón de pecado. Juan capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da a mí viene o vendrá a mí, y yo no lo echo fuera. El Padre le entregó al Hijo un cuerpo. El Padre le entregó al Hijo a los escogidos, aquello que Él había escogido en Cristo antes de la fundación del mundo.
Esto nos enseña que la salvación es un regalo amoroso del Padre al Hijo. Y la historia de la redención se caracteriza porque el Hijo en la cruz iba a juntar a esos que ya habían sido redimidos, habían sido entregados a Él en la eternidad pasada. Toda alma que el Padre le entregó al Hijo es una expresión de amor irresistible del Padre por todo lo que el Padre le dio al Hijo. Y eso que el Padre le dio al Hijo, vendrá al Hijo. Y vendrá al Hijo porque no depende de lo que el Padre le dio, sino que depende del Padre. No depende de esos que el Padre le entregó al Hijo, sino que al final depende del Padre mismo, no de ellos, sino de Dios. Versículo 39, y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Pero Judas estaba ahí. Judas no estaba ahí. Entonces Judas no era de los de él. Pero Judas era el hombre de las ofrendas. Judas era el hombre de los diezmos. Judas era el tesorero. Judas era el hombre de confianza. Judas, hay que pagar los impuestos. Mira, Judas, hay que pagar la luz. Judas, mira, hay que pagar el agua. Estoy tratando de hacer un paralelismo con actualizado. Sin embargo, Judas tenía ministerio, ¿verdad que sí? Judas tenía dones. Tenía Judas dones. El Señor lo mandó de 2 en 2. ¿No recuerdan? ¿Y qué dijeron los 12 cuando regresaron? Señor, lo que nosotros vimos fue algo tremendo, maravilloso. Hasta los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Menos a Judas, Señor. No sabemos qué pasó con él. No dice eso. A todos. O sea, ellos vieron el poder de Dios y ellos fueron testigos de que Dios se manifestó a través de los 12, pero había uno que era diablo. Ojo con eso. Porque no todos los que están dentro de una iglesia, todos no son escogidos. Ya el pastor vino a complicarnos la vida. No, quiero que reflexione. No todo el que está en una iglesia, pastor, pero yo voy los miércoles, no falto. A la célula yo no falto. A los estudios yo no falto a nada que tenga que ver de la iglesia. Eso no te hace creyente. Judas no solamente asistía, Judas organizaba. O sea que Judas tenía más mérito que muchos hoy, que son salvos, sentado y satisfecho. Judas tenía más mérito. Judas era de los que organizaba. ¿Y qué vamos a hacer? Señor, mira que están, ve, tira, y Judas recibía órdenes directamente del Señor. Judas era iglesia. Judas no era iglesia. Y digo eso, y me detengo un poco ahí, porque hay personas que para decir que, y para hablar de la salvación, dicen, no, porque mira que Judas, y que si Judas se hubiese convertido, y que si Judas hubiese esto, hermano, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y en Romanos capítulo 9 nos dice que Dios escogió a uno para salvación, y el otro Dios lo abandonó en su propia maldad. No fue que Dios dijo, yo voy a tratar con justicia a este grupo, porque este grupo, mira, este grupo es bueno, este grupo tiene una inclinación a mí. No, este grupo es tan malo como el otro, este grupo es tan pecador como el otro, este grupo es tan perverso como el otro, pero yo lo voy a tratar a esto con justicia. No, a esto yo lo voy a tratar con gracia y con misericordia, y a aquello yo lo voy a tratar con justicia, porque Dios, dejándolo a ellos en sus caminos, sigue siendo justo. Eso es la justicia de Dios. Porque ¿qué era lo que ellos merecían? ¿Qué merecían todos? Voy a hacer un anuncio. Los que no estaban aquí en la depravación total, en la página de la iglesia está la depravación total, y ahí nos habla de la condición de toda la raza humana. Amén. Yo sé que no podían decir amén, ¿por qué?
Yo voy a preguntar después. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. Volvemos de nuevo. Para quitar el pecado de muchos. Esa doctrina a nosotros debe darnos consuelo. La doctrina de la expiación limitada debe darnos a nosotros consuelo, porque nosotros fuimos escogidos en Cristo por pura gracia. La intención de Dios con la muerte de su Hijo siempre fue salvar a los suyos. Siempre. Salvar a su iglesia. Siempre. Salvar a aquello que le había sido entregado por el Padre en la eternidad pasada. Mira Efesios capítulo 5, versículo 25, dice: esposo, amad a vuestras esposas. ¿Y cuál es el modelo? Así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuándo Cristo amó a la iglesia y cuándo se entregó por ella? Tendríamos que preguntar, ¿verdad? Porque nos dice el texto que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuándo amó era la iglesia? El sacrificio de Cristo, dice Pablo aquí, que fue por la iglesia, y que Cristo amó a la iglesia, y ese amor a la iglesia fue aún antes de nosotros ver a la iglesia formada como tal, sino que ese amor por la iglesia surgió en la intención de Dios cuando Dios decidió crear todas las cosas, y que allí antes de Dios crear, allí antes de Dios fundar todas las cosas, allí antes de la creación, Dios escogió en Cristo a los que habían de salvarse, y entonces Dios hizo girar toda su creación, la hizo girar en torno a la gloria de su Hijo, y el destello más palpable que iba a tener toda la humanidad de Dios era el destello de la gloria de la cruz. Efesios capítulo 1, versículo 4. Asimismo nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo. Nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Cristo amó y Cristo amará a la iglesia, porque Él fue quien escogió la iglesia a pesar de conocerla. No fue que a Cristo lo engañaron. Y, oye, mira lo que me dieron. A Judas se lo recomendaron a Jesús. No se lo recomendaron. Judas no fue con una: mira, me están recomendando el sumo sacerdote. Mira, te mandó aquí esta carta para que tú me aceptes. Y Jesús coge la carta y la lee. Pero está bien, pues ven, que te voy a nombrar como uno de los 12. No. Fue el Señor que lo escogió. Y el mismo Cristo dice: yo no lo escogí a usted y uno de ustedes es diablo. Fuimos escogidos en Él, pero Cristo amó y amará a su iglesia, porque Cristo fue quien escogió a la iglesia, a pesar de Cristo conocer a la iglesia. ¿Conocía el Señor a Pedro? Si nosotros nos detenemos a leer el Evangelio de Juan, vamos a encontrar que Juan nos dice que Cristo no tenía necesidad de que nada le diga nada, de que nadie le diga nada del hombre, porque Él conocía al hombre. El amor de Dios fue derramado por pecadores culpables que fueron escogidos en la eternidad pasada para ser parte de la iglesia de Cristo. Y uno dice, estábamos hablando Héctor y yo sobre este tema, de que a veces uno dice, creo que fue una célula, no recuerdo, pero por ahí va, que uno dice la eternidad pasada, pero es para uno ayudarnos a entendernos. Nuestra mente infinita, nosotros tenemos que ayudarla, y para que el hombre pueda entender. Porque Dios vive en un eterno presente. Eso sí llevaba un amén. Pero, está bien. El amor de Cristo por la iglesia, entonces tenemos que decir que el amor de Cristo por la iglesia es un amor único,
y un amor perfecto. Un amor que fue capaz de sacrificarse. Y eso nos enseña a nosotros que el verdadero amor se sacrifica. No es, yo te quiero conocer. O no es, yo te quiero amar. Pero primero quiero saber qué tú harás por mí para yo saber si te puedo amar. Entonces cuando yo vea lo que tú puedes hacer por mí, entonces yo determino si yo te puedo amar. Eso no es amor, eso es un negocio, eso es un intercambio, eso es un trueque. Porque el verdadero amor es incondicional. Y por eso nosotros hablamos de la elección y decimos que la elección, ¿cómo es? Incondicional. El amor de Dios, ¿cómo es? Es incondicional, porque no existe nada que nosotros podamos hacer que podamos satisfacer a Dios. Nada. Absolutamente nada. El único que podía satisfacer el estándar de Dios, que es demasiado alto, ¿quién fue? Cristo. El único, ninguno de nosotros. Dice el texto de Efesios que se entregó a sí mismo por ella. Filipenses capítulo 2 nos dice que Cristo se humilló a sí mismo, que Cristo se despojó, que Cristo se vistió de hombre, que vino a morir como una criatura microscópica y débil, humillándose. ¿Por qué? Porque Dios se humilla a sí mismo. ¿Por qué? Se entregó por una iglesia que Él había escogido antes de la fundación del mundo. Y Spurgeon decía que Él no conoce lo que han de salvarse. Y que como Él no conoce lo que han de salvarse, tiene que predicar el evangelio a todo el mundo, porque a Dios le plujo salvar a los que Él escogió a través de la locura del evangelio. Y decía Spurgeon, si yo supiera quiénes son los que se van a salvar, yo fuera a la plaza, levantara las faldas de todos los hombres, le viera el sello y solo a eso le predicara, porque sé que van a responder al evangelio. Pero como yo no sé quiénes son, pero como ellos no tienen un sello, tengo que predicar el evangelio igual a todos los hombres, y van a responder y van a venir a la vida solo aquellos que fueron escogidos por Dios en la eternidad pasada. Ellos y solo ellos van a reaccionar de manera favorable al mensaje de la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo va a hacer el trabajo en sus corazones para que ellos entonces vengan y van a ser despertados por la gracia. Antes de crear un árbol, antes de crear un alma, antes de crear la atmósfera, antes de crear toda cualquier cosa de la creación, lo primero que Dios determinó fue el sacrificio de Cristo en la cruz por los pecados, y para que allí en la cruz Él perdonara los pecados de su iglesia, y que el Hijo sea glorificado en el Padre y que el Padre sea glorificado en el Hijo. Dice Efesios que Él se entregó a sí mismo por esa iglesia, una iglesia que fue escogida, como ya dije, en la eternidad pasada. Entonces tenemos que entender que el sacrificio de Cristo fue un don inmerecido que el Señor dio en favor de muchos pecadores. Volvió y dijo de muchos y no dijo de todos. Sí, de muchos pecadores. Nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Se entregó a sí mismo por la iglesia. El Señor nos escogió en Cristo y entregó a su Hijo por nosotros. Y eso, como ya dije, debe darnos a nosotros consuelo y debe darnos a nosotros esperanza. Debemos nosotros ver que todo lo que pasa a nuestro alrededor, de todo lo que pasa en nuestras vidas, de todo lo que pasa en torno a nosotros, debemos nosotros ver a Dios y su obra, que debemos nosotros entender que nada se escapa de su voluntad. Debemos nosotros entender que su plan es perfecto y que Él aún sigue dirigiendo todas las cosas, que el mundo subsiste porque la palabra de Dios lo mantiene, y que todas las cosas
siguen en pie conforme al marco de la voluntad de nuestro Rey soberano, eterno y poderoso Señor. Y que la meta es que todos nosotros podamos llegar a la imagen de su Hijo. Que nosotros podamos llegar a la imagen de su Hijo. Entonces, quiero concluir con un texto de Romanos. Romanos capítulo 8, texto muy conocido. Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice allí el apóstol Pablo: y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para el bien a los que le aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Los que son llamados conforme al propósito ¿de quién? De Dios. No el propósito del hombre, sino conforme al propósito de Dios. Versículo 29. Sabemos que a los que antes conoció, ¿cuándo lo conoció? Ese antes lo conoció. ¿Cuándo fue que lo conoció? Lo conoció en la eternidad pasada, y no fue, reitero, no fue que, como decíamos la semana pasada, que el arminianismo enseña: pero lo que pasa es que Dios es tan sabio y en su sabiduría Él sabía quiénes se iban a convertir y dijo, entonces voy a predestinar a eso. Pero como que no. No fue así. Fue incluso antes de Dios crear lo que Dios escogió a un grupo para salvación. Y sabemos que a los que antes conoció, los conoció antes de la fundación del mundo. Y a eso, cuando lo conoció antes de la fundación del mundo, los apartó, dice el texto, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Con qué finalidad? A fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Y luego qué hizo? Los conoció en la eternidad pasada. Lo apartó y lo predestinó. ¿Y qué? Y, bueno, luego de eso, a esos que Él predestinó, dice Pablo aquí que a esos también llamó. ¿A quiénes fue lo que Él llamó? Un pastor de ovejas. Hay muchas ilustraciones en cuanto a eso, pero un pastor de ovejas está en el campo y se juntan dos pastores de ovejas, y cuando ambos pastores se van, que llaman a sus ovejas, ¿qué hacen sus ovejas? Dicen, ¿y cuál es el Señor mío? No, conocen la voz de su pastor y cada quien se va por donde escucha el silbido del pastor. Pueden estar juntos y se separan. Amén. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Él hizo un llamado general, ¿verdad que sí? Y estaban todas las ovejas y las cabras juntas. ¿Y quiénes vinieron? Él llamó, pero vinieron todos. No, solo vinieron aquellos que Él predestinó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Recuerden que hablamos al principio de la justificación. A estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Dice el apóstol Pablo en el versículo 31. ¿Qué pues diremos frente a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está de nuestro lado, ¿quién podrá estar en contra? Si Dios está a nuestro favor, ¿qué nosotros podemos tener en contra? ¿Qué nos puede dañar? ¿Qué nos puede perjudicar? ¿Qué nos puede hacer daño? Si nuestro Dios es nuestro refugio, ¿qué? Dice el versículo 32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? El que justifica es Dios. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios y quien también intercede por todos nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito
escrito por tu causa, somos muertos todo el tiempo, fuimos contados como ovejas para el matadero. Más bien, en todas esas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó en Cristo en la eternidad pasada. Nosotros debemos estar seguros porque nuestro refugio es nuestro Señor, es nuestro Salvador, es aquel que nos escogió en Cristo en la eternidad pasada. Y eso debe darnos consuelo. Y eso debe darnos esperanza, porque no solamente nos escogió y nos abandonó, sino que nos escogió en Cristo y aún sigue teniendo cuidado de nosotros. Y nosotros seguimos siendo el objeto de su amor, su iglesia. Y dice el apóstol Pablo al final de este texto, de que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de ese amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Y ustedes saben por qué nada nos podrá separar. No es porque nosotros lo amamos, no es porque dependa de nosotros, no es que yo amo tanto al Señor que nada me va. No es eso que está diciendo el texto. El texto está diciendo que el amor de Dios nos tiene tan abrazado y tan agarrado y tan sujeto, y nos ha exprimido a tal punto de que no existe nada que nos pueda separar de Dios, porque Dios nos tiene agarrado con su amor. ¿Y quién podrá arrebatarnos de la mano de Dios? ¿Qué puede tú estar pasando, mi hermano? Tú puedes estar pasando por crisis, por dificultades, por necesidades. Lo que sea que tú estés pasando, tú tienes que tener consuelo, porque el Señor que te escogió en la eternidad pasada sigue dirigiendo tu vida, y el propósito de Él es llevar tu vida hacia a la imagen de Cristo, formar la imagen de Cristo en ti. Y aunque duela, y aunque eso te haga sentir muchas veces mal, adolorido, con crisis, con dificultades, tu vida está en las manos de un Dios todopoderoso. Y el que no es cristiano, que escucha esto, puede decir, pero ¿y entonces para qué yo me convierto? Yo no sé si yo soy escogido, ¿verdad? Yo no sé si soy escogido, ¿y para qué me convierto? El problema es que el que no es cristiano no debe ponerle atención a si es o si no es. El que no es cristiano debe correr y escapar por su vida y llegar al Cristo, llegar al Evangelio, que es el único que lo puede cambiar y transformar. Y si llegó, entonces es uno de los escogidos. Si entró, es uno de los escogidos. Sí, pastor, pero lo que pasa es que yo quiero saber si soy antes de. Bueno, si el Señor despierta en ti, si tú puedes reconocer lo que tú eres, si tú puedes reconocer tu condición, y el Espíritu Santo coloca eso dentro de ti, y tú vienes y entonces haces una profesión de fe, entonces eso indica que el Señor está trabajando en ti. ¿Y el Señor trabaja en quiénes? En los escogidos. Pastor, usted no puede decirme que el Señor trabaja en los escogidos, porque ya usted acabó de decir que Judas estaba entre los 12. ¿Y Judas para qué fue escogido? Si fue para perdición, pero para perdición y ya. No, yo creo que no. Yo creo que Judas era un instrumento también para que los 11, para formar a los 11. Era un instrumento. Judas fue un instrumento de Dios. Pastor, ¿cómo usted dice eso? Sí, Judas fue un instrumento de Dios. Las cabras son un instrumento de Dios. Porque las cabras, dentro de las iglesias, son instrumentos de Dios para que la iglesia crezca, para que los hermanos crezcan y para que los pastores también crezcan. Sobre todas las cosas. Entonces son instrumentos de Dios. ¿Qué tú debes saber? ¿O qué es lo que a ti te debe interesar saber? Que la medicina para tu problema se llama Jesucristo. Y que tú necesitas acercarte a Jesucristo, y que tú necesitas entregarle tu vida a Cristo. Lo demás, tú lo sabrás luego. Amén. Así que el Señor nos bendiga en esta mañana y que nos ayude a que estas doctrinas nos conforten. Porque estas doctrinas nos ponen pequeñito a nosotros
pequeñito, pequeñito, pero agigantan a nuestro Dios. Y el propósito de Dios no es agigantar al hombre, es agigantar la imagen de su Hijo en nosotros. Y que nosotros podamos entender, primero es Cristo, luego es Cristo y después Cristo. No se trata de nosotros, se trata de la gloria del Hijo de Dios. Y fuimos escogidos para la gloria de su Hijo. Señor, gracias. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad para con nosotros. Te pido que nos ayude, Señor, a poder asimilar estas enseñanzas, Señor, y que nosotros, Señor, podamos entender y podamos mostrar gratitud a ti, Señor, por lo que tú has hecho en nosotros y por nosotros, Dios. Ayúdanos a descansar en ti, ayúdanos, Señor, a depositar en ti todas nuestras cargas. Ayúdanos, Señor, a ver que todas las cosas que suceden a nuestro alrededor, Señor, no debemos ver al enemigo, no debemos ver las personas que estén en contra nuestra, sino que nosotros debemos ver que tú estás obrando en nosotros y a través de nosotros para llevarnos a la estatura de un varón perfecto. Gracias, Señor, por lo que no entendemos, y ayúdanos, Señor, a serte fiel y a vivir conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.